Tiene la palabra el Ministerio Público de la acusación. Cómo no, muchas gracias. Su señoría, venimos a interponer y a fundar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución apelada emitida por el doctor Curto de fecha 9 de abril del 2014. En tanto que la misma no nos concedió la declaración en cámara Gesell de la víctima como anticipo jurisdiccional de prueba en base a los argumentos que en esa misma resolución se esgrimen. En un primer momento y frente al pedido de esta Fiscalía, el doctor Curto concedió esta posibilidad, luego la defensa presentó un recurso de revocatoria de apelación en subsidio, con lo cual el juez de primera instancia dictó la resolución que en este momento nosotros estamos apelando y que sí ya fue denegatoria de la aplicación del instituto del artículo 298 de la 12734, es decir, el anticipo jurisdiccional de prueba. Cabe destacar, y en cuanto a los hechos relevantes y que nos interesa traer a esta audiencia, que ya fueron esbozados en otras, pero que nos interesa traer a esta audiencia de apelación, que una de las víctimas del hecho imputado, de 14 años de edad, es una presunta víctima de abuso sexual doblemente agravado, ya que habría sido cometido por su padre, el imputado, con acceso carnal. Ella relata 4 situaciones en las que se produjo esta conducta delictiva. 4 situaciones en las que se produjo esta conducta delictiva. Situaciones en las que el imputado habría utilizado un arma de fuego que tenía en su poder y por el cual le fue imputada la tenencia. Es un calibre 22 corto que se encuentra secuestrado, que fue demostrado que tenía aptitud para el disparo y que además poseía dentro de su tambor una vaina percutida. También es testigo de las agresiones, es decir, el imputado, su padre, había realizado respecto de su madre y por la cual le fueron imputadas lesiones calificadas por el artículo 92, es decir, en el ámbito de un círculo de violencia que incluye cuestiones de género. Hay que destacar también, y esto es muy importante en cuanto a los hechos que se fueron produciendo en la causa, que pudo develar el abuso sexual del que fue víctima recién en el momento en que su padre se encontraba detenido por personal policial a raíz de un incidente violento intrafamiliar que se había producido el día de su detención. En la ampliación del informe que nos acerca el doctor Sánchez, sigue hablando de escasos mecanismos defensivos, indica, y esto es muy importante, ante situaciones estresantes, no contaría con herramientas subjetivas que le permitan afrontar. No puede, por su estructura psicológica, afrontar situaciones estresantes. Y imagino una sala de audiencias, con 3 jueces por el monto de la pena que tenemos proyectado pedir desde la Fiscalía, imagino una sala de audiencias donde haya fiscales, donde haya defensores, donde haya público, donde haya micrófonos, donde haya cámaras y hasta quizás medios de comunicación. Esa es una situación estresante para cualquiera. Para cualquier persona que no esté acostumbrada a concurrir a una sala de audiencia es una situación estresante. Casi porque además, y en esto vamos a ahondar más adelante, es una menor, de acuerdo al artículo 1 de la Convención de los Derechos del Niño. Sofía tiene 14 años y es víctima de un delito de los más aberrantes como un abuso sexual agravado. Pero además, y esto es muy importante, debemos, lo más rápidamente posible en este tipo de casos, insisto, menores víctimas de abusos sexuales o presuntas víctimas de abusos sexuales, debemos llegar a plasmar las declaraciones de la manera más rápida posible para poder sacar a esos menores, a estas víctimas que son de las más vulnerables, del proceso penal, para poder, y esto está avalado por toda la bibliografía psiquiátrica y psicológica, para que el menor, luego de esa acción terapéutica, que es ya denunciar
el abuso del que fue víctima, pueda iniciar su recuperación, pueda empezar a recuperarse del estrés postraumático, pueda empezar a paliar todos los trastornos que este tipo de delitos provocan a los menores de edad. A lo que la psicóloga Farray le agrega que cuenta con escasos mecanismos de defensa y ante situaciones estresantes como un juicio oral podría generarle un estrés difícil de tolerar y soportar con una posible alteración de su salud mental. Es decir, el juicio oral, la comparecencia al juicio oral, que según este párrafo yo deduzco que pretende la defensa, podría producir una afectación mayor a la que ya se le produjo a su salud mental. Si también considera que se encuentra en condiciones de prestar declaración en cámara ajena. Pero vamos a la cuestión legal, que también, por supuesto, reviste suma importancia en esta audiencia. El artículo 298, el que nos autoriza a solicitar, según nuestro criterio, el anticipo jurisdiccional de prueba, establece que es una medida de carácter excepcional. Sí, es real, lo plantea la defensa en su escrito y compartimos, que debe ser fundada y que debe haber razones que indiquen que la declaración no podrá recibirse durante el juicio. Todo esto que acabamos de decir son las razones por la cual la declaración no puede recibirse durante el juicio. Allí la defensa pone de manifiesto en su escrito que se estarían vulnerando algunos principios o reglas, dependiendo de la doctrina que tomemos. Quizás Adolfo Alvarado Belloso diría que no son principios sino reglas, algunos de ellos, pero que se estarían violando los principios de inmediación, los principios de contradicción, los principios de oralidad y publicidad. Nosotros consideramos que esto, por supuesto que en este caso, no se produce. La inmediación se va a ver respetada, porque nosotros no pretendemos llevar a juicio un acta donde alguien escribe lo que interpreta que la víctima de abuso dijo. Nosotros pretendemos llevar un registro audiovisual a la audiencia de debate, al juicio oral, que los jueces van a poder observar, van a poder ver, y van a poder ver cuáles son las actitudes de la víctima. Van a poder ver si la víctima tiene titubeos, van a poder ver si la víctima contextualiza, si tiene contradicciones, si refiere detalles que den credibilidad a su relato. La contradicción tampoco se ve vulnerada, porque nosotros estamos planteando una medida en la que va a participar un juez y en la que la defensa va a tener posibilidades de contraexaminar, si bien no directamente. Obviamente no podemos pretender que la defensa contraexamine directamente a una chica presunta víctima de abuso sexual con este perfil psicológico. No lo podemos permitir. Lamentablemente no lo podemos permitir. Y en un punto debemos tolerar una mínima vulneración al derecho del imputado de contraexaminar directamente a la víctima de un delito. Pero esta mínima vulneración la debemos tolerar porque por encima de estos derechos, de cualquier principio procesal, está el interés superior del niño. Acá hago hincapié, artículo 3.1 de la Convención de los Derechos del Niño, de rango constitucional, por el artículo 75, inciso 22, desde el año 1994. Nosotros nos la pasamos discutiendo cuáles son las protecciones que vamos a dar a los imputados respecto de los avasallamientos que pueden sufrir del Estado, pero acá, con esa excusa, vamos a avasallar los derechos de una víctima menor abusada sexualmente. De ninguna manera la defensa podrá contraexaminar, hay una reunión previa, la defensa puede plantear preguntas, se indica al interlocutor único que va a tener la víctima que las preguntas sean abiertas, que no sugiera. Se hace una reunión posterior al cierre por las dudas que tanto la Fiscalía como la defensa pueda agregar información, solicitar al interlocutor que agregue cierta información o ahonde sobre determinados temas que hayan surgido sobre la entrevista, es decir, que el derecho a controlar la producción de la prueba y a contraexaminar se ve absolutamente respetado en este caso.
Y obviamente también la oralidad y la publicidad, ya que se presenta un registro audiovisual en el marco de un juicio oral y público. Quiero hacer hincapié en un fallo, en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fallo llamado Gallo López, donde la doctora Elena Hayton de Lonasco, de manera magistral, por lo cual voy a leer y no voy a utilizar mis palabras, define lo que ella considera, en un caso de similares características a este, como víctima vulnerable. La doctora Hayton de Lonasco, compartiendo el voto de la mayoría, pero haciendo sus agregados, nos dice lo siguiente. Dice que la víctima vulnerable es aquella que tiene una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia, o para afrontar riesgos de sufrir una nueva victimización. Eso dice Elena Hayton de Lonasco, esta es la víctima vulnerable. Creemos también, como Fiscalía, que esta debe ser la regla y no la excepción en este tipo de supuestos.